Ha llegado pues una fiesta anual para nosotros y para todo el mundo bastante importante, y es claro que no podemos pasar tal fecha sin hablar de ella. Me refiero en forma clara a la fiesta de los muertos. Mañana ya la tenemos y hay necesidad pues de que expliquemos algo sobre los misterios de la vida y de la muerte. Ante todo, mis caros hermanos, ustedes ya saben muy bien que el camino es bastante difícil. Jesús el Cristo nos habló del camino secreto diciendo: angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce hasta la luz, y muy pocos son los que lo hallan. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de Thoth, viva encarnación del dios Osiris, nos legó la ciencia maravillosa de la alquimia. En la Edad Media, tal ciencia hermética pasó desde el mundo árabe hasta las tierras de Europa, y entonces por doquiera se despertó el entusiasmo por el arte hermético. En esa doctrina de Hermes está contenida, tanto en como en potencia, las claves máximas del conocimiento puro que nos permiten recorrer el angosto camino del cual nos hablara Yeshua ben Pandirá, Jesús el Cristo. Bien sabemos que el gran Javid en su pasada existencia, antes del cumplimiento de la misión que tuvo en la Tierra Santa, fue Yoshua, hijo de Nun. Indubitablemente, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ciertamente, se pueden contar con los dedos de la mano aquellos que tengan continuidad de propósitos como para llegar hasta la meta. Afortunadamente tenemos el cuerpo de doctrina, los principios, los fundamentos, que debidamente estudiados y vivenciados nos permite, de hecho y por derecho propio, recorrer la senda del filo de la navaja. Aquellos que nos trajeron la doctrina siempre fueron grandes avataras
cristalizaciones logoicas, pues no es posible concebir a un mensajero que venga de lo alto, sino como una emanación o cristalización o manifestación del logos en nuestro mundo. Teniendo pues las bases, es necesario trabajar. Solo así es posible llegar a la liberación final. Indubitablemente, mis caros hermanos, la especie humana está sometida a la ley del eterno retorno. Ya lo hemos repetido muchas veces, de que cada ciclo de manifestación, cada ciclo de existencias está formado por 108 vidas. Se nos dan siempre, se nos asignan 108 existencias. Si en ellas no nos autorrealizamos, es obvio que quedamos sometidos entonces a esa otra ley citada por el gran avatara Krishna del Indostán, quien vivió hace unos 1000 años antes de Jesús. Me refiero pues a la ley de la transmigración de las almas, o mentepsicosis de Pitágoras. Quienes no se autorrealizan durante las 108 existencias, indiscutiblemente deberán involucionar dentro del reino mineral sumergido hasta llegar a la 9ª esfera. Allí se vuelven polvareda cósmica, es decir, pasan por la muerte segunda, de la cual nos hablara con tanta sabiduría el gran Kabir Jesús. Después de la muerte segunda, es decir, después de la muerte de todos los elementos inhumanos que llevamos dentro, la esencia, el alma o principio inmortal, se escapa, sale a la superficie, a la luz del sol, para recomenzar la jornada, para iniciar una nueva evolución que ha de comenzar indudablemente desde la piedra, que ha de continuar en el vegetal y proseguir más tarde en el estado animal, hasta reconquistar completamente el estado humano, o de humanoide, mejor dijéramos, que otrora se perdiera. Al regresar otra vez al estado de humanos o humanoides, se nos asignan nuevamente 108 existencias. Si nos autorrealizamos en el nuevo ciclo de vidas, magnífico. Si fallamos, es obvio que el proceso se seguirá repitiendo. Y así, mis caros hermanos, así nos toca a nosotros todos autorrealizarnos o seguir vagando por el valle del samsara, metidos en esta gran rueda fatal que siempre gira 3000 veces. Es obvio que después de la vuelta última, las oportunidades se cierran y quienes no hayan logrado la autorrealización, el adeptado,
tendrán que sumergirse en el espíritu universal de vida, pero sin maestría. Tendrán la felicidad, pero sin el adeptado. Alcanzarán la dicha, pero no lograrán la autorrealización. Se convertirán simplemente en elementales del universo, y eso es todo. No ayuda, mis caros hermanos, que las 3000 vueltas de la rueda resultan dolorosas. Quienes hemos estudiado a fondo la doctrina que se relaciona con la autorrealización íntima del ser, llegamos a la conclusión lógica de que no todos los seres humanos son capaces de autorrealizarse. También es cierto y de toda verdad que no todas las mónadas o chispas divinas emanadas de entre el seno del espíritu universal de vida tienen interés en la maestría. Cuando alguna chispa virginal anhela de verdad alcanzar el adeptado, trabaja a su alma, a su esencia, y lucha por lograrlo. En el mundo vemos a muchas personas, a millones de seres humanos, que no tienen ningún interés en la autorrealización íntima del ser. Podría objetársenos diciendo que tales gentes no conocen la gnosis, el cuerpo de doctrina. Esto es válido hasta cierto punto, porque en realidad, de verdad, cuando nosotros difundimos la enseñanza por todas partes, algunos la atienden el llamado, otros permanecen indiferentes, y son desafortunadamente la mayoría. Así pues, nosotros conocemos, sabemos cuándo es que hay inquietud, anhelo. Si alguien desea ciertamente alcanzar el adeptado, trabaja. Cuando alguien tiene ese anhelo, indudablemente está movido desde sus fueros más íntimos, está trabajado en secreto, está en desasosiego. Pero ¿quién lo trabaja? Su propia chispa virginal, su real ser, porque éste en sí mismo desea alcanzar la maestría. Mas repito, no todas las chispas virginales anhelan la maestría. Al llegar el día de los muertos, es necesario que reflexionemos un poco. La gran ley tampoco abandona a los que no anhelan la maestría, ni a aquellos que luchan por lograrla y no la logran. El omnimisericordioso vela por todas las criaturas y a nadie abandona. En los antiguos tiempos se dio muy especial importancia a los misterios funerales. En Egipto se progresó mucho con los embalsamamientos, con las momificaciones. No hay duda que las momias de Egipto son maravillosas. También se logró allí conservar cuerpos vivos,
no por invernación, sino por una especie de momificación. Cuerpos que pudieron existir a través de millares de años. Todavía en la tierra de los faraones. Existe bajo el suelo, ya debajo de las pirámides, o en lugares reservados y secretos. Cuerpos vivos de maestros que datan de edades de 3.000, 4.000, 5.000 y hasta 10.000 años antes de Cristo. A su tiempo esos maestros ingresarán en sus cuerpos físicos que duermen bajo tierra para surgir nuevamente a la luz del sol, tal como está escrito en el libro de los muertos, e iniciar en el mundo una nueva era neptuniano-amentina. Yendo al fondo de esta cuestión, tanto los egipcios como los tibetanos, como los aztecas y los mayas, enseñaron que es posible liberarse después de la muerte, para no regresar más a este afligido mundo. Quienes así proceden, obviamente lo hacen sin autorrealización. Pero como son pocos los que pueden autorrealizarse, es preferible siempre escaparse del valle doloroso del samsara. No es forzoso, no resulta indispensable aguardar hasta la vuelta 3000 de la rueda del samsara. Quienes anhelen la liberación pueden hacerlo, aunque no logren el adeptado, pues todos los seres humanos no nacieron para adeptos, ni para mahatmas, ni para logos. Y existe siempre una puerta de escape para los que no se sientan capaces de realizar la gran obra. Obviamente, si después del ciclo 3000 hemos de reingresar al seno del espíritu universal de vida, como simples elementales de la naturaleza, sin autorrealización ninguna. Esto, claro, en el caso de que no hubiésemos trabajado realmente. Pues entonces, preferible es libertarnos de una vez de esa rueda fatal. Así nos evitaríamos el descenso a los mundos infernales después de cada ciclo de manifestación y los sufrimientos terribles de este valle doloroso de lágrimas. Hay pues dos formas de emancipar, dos formas de evadirnos del valle del samsara. El uno, autorrealizados, convertidos en mahatmas o logos,
y el otro, como simples elementales sin autorrealización íntima. Cada cual por sí mismo debe reflexionar y escoger el camino. Al escogerlo necesitamos ser serios, porque una vez dado el paso por el camino secreto, no es posible regresar atrás. Por eso es que en los misterios tibetanos, cuando alguien va a recibir la iniciación, los sacerdotes hacen sonar sus trompetas formadas con huesos de muertos, a tiempo que se le advierte al neófito: detente, caminante, no intentes seguir por el camino que está más allá de ese umbral. Recuerda que el camino de la iniciación está lleno de lágrimas, dolores, sufrimientos. Tú puedes ser feliz con la religión que se te ha enseñado y vivir en los paraísos de la naturaleza, en las tierras de los devas, de los dioses santos, etc. ¿Por qué insistes en meterte por el camino secreto? Si el neófito, a pesar de todo, dice: nada puede detenerme, yo recorreré la senda del filo de la navaja, yo voy por el sendero de la autorrealización íntima, nada podrá desviarme. Obviamente recibirá la iniciación, mas si flaqueare, entonces tendrá forzosamente que buscar la emancipación común por el entendimiento, aquel tipo de liberación sin autorrealización. No podrá ser un sol, pero se contentará con ser una estrella. El camino de la emancipación por la comprensión no nos convierte en dioses, únicamente permite que nos escapemos como elementales para vivir entre el océano del espíritu universal de vida en forma definitiva. No es forzoso llegar hasta el ciclo 3000 de la vuelta de la rueda del samsara. Aquellos que ya no quieran vivir, los que estén desencantados de la vida, los que hayan bebido en el cáliz de todas las amarguras y que en modo alguno se sientan lo suficientemente preparados como para hollar la senda que los ha de convertir en dioses más allá del bien y del mal. Pueden hollar la senda del menor esfuerzo, aquella que tan solo nos convierte en elementales o en pequeños budas elementales, aquella que nos permite regresar al seno de la gran realidad para siempre. Obviamente quienes no pueden autorrealizarse y terminan su ciclo de manifestación, normalmente deben descender entre las entrañas del abismo y sufrir mucho para poder lograr la muerte segunda. Después de la misma viene la emancipación de la esencia elemental. Esta convertida en elemental inicia una nueva evolución. Eso, naturalmente, eso que hemos de hacer
o eso que la naturaleza haría hacer por nosotros, dentro de las entrañas de la tierra. Podemos hacerlo a voluntad, aquí y ahora, y evitarnos la bajada entre las entrañas del abismo. Si la naturaleza ha de desintegrar el ego, el mí mismo, el sí mismo, nosotros podemos hacerlo, sin necesidad de tener que hundirnos en esos abismos espantosos del reino mineral sumergible. Si hemos de quedar convertidos en elementales después de la muerte segunda, podemos quedar convertidos en elementales aquí y ahora, sin pasar por esa amargura. Así pues hay misericordia. El eterno Padre Cósmico Común, el omnimisericordioso, jamás abandona a nadie. En la muerte existen misterios extraordinarios. Quien quiera realmente emanciparse y no volver jamás, debe empezar por conocer la doctrina. Se hace indispensable disolver el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. No podría exigírsele a una criatura humana que logre la perfecta eliminación radical del ego aquí y ahora, pues no está preparada. Pero si puede, cualquier criatura, si así se lo propone, si quiere emanciparse, eliminar pues el ego, el yo, aunque sea en parte. Después de la muerte continuaría el resto del trabajo. Pero, y ahí viene el pero. Si estuviésemos con la conciencia dormida, de todas maneras habríamos de regresar. Entonces, ¿cómo hacer para no regresar a este valle de lágrimas? Despertar la conciencia. Pero ¿cuándo hemos de despertarla? ¿Después de muertos o ahora? Es claro que aquí mismo debemos trabajar para despertar conciencia. ¿Existe alguna ciencia que nos permite el despertar de la conciencia? Sí existe. La hemos estado enseñando y continuaremos enseñándola a través de nuestras diversas pláticas. Quien despierte puede elegir su camino. Quien despierte después de la muerte podrá trabajar. Y si no quiere volver, no volverá. Pero, ¿cómo podría un dormido evitar el regreso, el retorno a este valle de amarguras? Imposible.